Bienvenidos y bienvenida a la clase de esta sesión, al encuentro de esta sesión, William, Gustavo, Eva y Michael, o Mike. Y bueno, espero que hayan tenido una buena semana. Ya hemos tenido algunas complicaciones técnicas, así que vamos a entrar directo al tema de la introducción. Muy bien, como les planteaba, esta introducción trata de proponer una lectura sobre el sentido de los modelos teológicos y su relación con el método teológico. Como dice el texto, todo método implica un modelo. En el ejercicio del método, entonces, se va construyendo un horizonte teológico, desde donde comprender la actuación de Dios en el mundo y la relación en esa actuación, ¿no?, con la misión de Dios y a través de la investigación teológica y la relación entonces del método teológico también con el modelo y el modelo con el método. Entonces, no quisiera yo, digamos, introducir más ese texto, porque me gustaría mejor que ustedes me digan, compartan y reflexionemos juntos sobre su comprensión y si les aportó algún dato, algún elemento novedoso en su comprensión sobre el tema del método y los modelos teológicos. Así que es suya la palabra. Profesor. ¿Sí? Bueno, lo que yo entiendo de esto y entendí del texto de Vélez es que el método es cómo llegamos, la forma como interpretamos, la forma, los pasos que seguimos en alguna forma, ¿verdad? El camino que tomamos para poder llegar a conocer una realidad, dice ella, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ella nos plantea los diferentes, las especializaciones, los tiempos y todo eso. Así, en palabras sencillas, diría yo que en alguna forma el método es esa estructura, ese esquema que me lleva a mí a poder obtener un conocimiento que no es absoluto, ¿verdad? Uh-huh. Que es una apreciación de la realidad y que en alguna forma puede tener cierta subjetividad, porque yo soy el que estoy poniendo mi interpretación, ¿verdad? De ahí que puedan existir diferentes métodos teológicos, inclusive la lectura complementaria, porque nosotros vimos el trascendental, por lo que entiendo, ¿verdad? Pero que hay otros modelos, hasta modelos, ¿cómo es que decía el autor? Que fue bien complicada esa lectura. Él hablaba de modelos, olvido la palabra, tiene que ver como con el arte, tiene que ver con la... bueno, pero lo que quiero decir es que de acuerdo a cómo yo me acerque y la forma en que yo voy a interpretar las realidades o el texto bíblico, eso va a definir los modelos, perdón, los métodos. Lo que sí no tengo claro es el concepto de modelos en este sentido. Sí entiendo, de acuerdo a lo que dice usted y lo que dice el texto, es que tanto método como modelos se interactúan, o sea, uno crea al otro. No Uh-huh. podemos decir este Exacto. modelo, este método va a producir un montón de modelos, no, va a producir el modelo de acuerdo al método que se está aplicando, ¿verdad? Exacto. Pero el modelo, por el concepto de la palabra, yo diría que el modelo es una forma, algo que uno puede seguir, pero sería entonces el método, la forma de llegar a ese modelo, Uh-huh. el camino a llegar al modelo. Okay. Sí. Diríamos, por ejemplo, la teología de la deliberación sería un modelo. Ajá. El cómo hago teología de la liberación, cuáles son los caminos, cuáles son las aplicaciones que utilizo para llegar a pensar y a reflexionar desde la teología de la liberación, sería el método. Sí, que el conjunto de operaciones, diría Ajá, Olga Vélez, un ajá, conjunto ajá. de operaciones, y las operaciones obviamente están vinculadas no solo a operaciones subjetivas, que es como un énfasis importante en el Uh -huh. texto de Olga Vélez,
que retoma de Bernard Lonergan, sino de operaciones que están vinculados también a instrumentos y momentos de investigación, ¿verdad? Entonces, sí, profesor. Gracias. No sé si mi comentario va a caer a lo mejor como pregunta, pero me hago esta pregunta. Estamos viendo el modelo teológico. Y usted nos ha explicado ya que existen muchos modelos, ¿no? En la cual nosotros, como personas que estamos en el campo religioso, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Nosotros podemos ir reconociendo o irnos acercando a ese modelo, ¿no? Que podamos tener o que deseamos, por así decirlo, desarrollar. Y que ese modelo va a tener métodos, ¿no? De cómo yo puedo trabajar y ese método a mí me va a proporcionar insumos, datos, cosas, etcétera, para poder analizar, ¿no? Ese contexto en el cual yo estoy o el problema o el esquema en el cual uno se encuentra, ¿no? Para poder analizarlo. Pero mi pregunta es, en todos los modelos teológicos existe ya comprobado un método teológico o todavía hoy día eso está no sé, en estudio o algo así, porque pusimos el ejemplo del modelo de la teología de la liberación y hay muchas teologías hoy día y nuevas inclusive que se están escuchando como la teología progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos modelos, por así decirlo, teológico, conlleva o ya se está trabajando con métodos, viendo la explicación que nos da Vélez, que todo método tiene como pautas, ¿no? O procesos en la cual va a pasar, como lo que ella presentó de Lonergan, no sé si estoy diciendo el nombre bien, ¿sí? Y a la cual expone ese método teológico que nos da por medio de el tema que estuvimos leyendo, de las especializaciones, ¿no? Correcto. A eso es a lo que me refiero. Sí. Necesariamente, o sea, a ver, no toda opinión teológica tiene un método. Es una opinión. ¿Ya? Opiniones hay muchas. Y somos expertos a ser opinólogos en teología. Los religiosos somos expertos a opinar mucho. ¿Ya? Porque decimos, nos han educado con la Biblia en la mano y el Espíritu Santo que te inspira, estás listo, ya sos un teólogo, una teóloga, con la Biblia en la mano y tener el Espíritu Santo, punto, ya. Puede ser, entonces, viene una persona formada, bastante bien formada y no importa. Lo que importa es la inspiración del Espíritu Santo y la Biblia en la mano y ya nadie te mete la mano. Ya no necesitas ir a una institución teológica porque y ustedes saben eso en nuestra iglesia. Entonces, opiniones no necesitan métodos como tal. Son, digamos, apreciaciones personales y no responden a un proceso de construcción teológica, de argumentación teológica, sino que están llenas mucho de muchas contradicciones, ambigüedades, posturas personales, que se sustentan más que todo en la experiencia personal muy subjetiva de la fe y su comprensión de ella en su comunidad, en su existencia, en su experiencia. Entonces, eso no es sistema teológico. Pero todo sistema teológico, todo modelo teológico implica un método. ¿Por qué? Por una pregunta fundamental. ¿Cómo se llegó a ese modelo teológico? Esa es entonces una pregunta metodológica. ¿Cómo se llegó
a esas conclusiones? ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Por ejemplo, decimos a Jürgen Moltmann, por ejemplo, en la teología de la esperanza, ¿cómo llegó a esas conclusiones? O hablemos, por ejemplo, de Rubén Alves, ¿cómo llegó a esas conclusiones? Por ejemplo, en teología como juego, teología del juego. O hablemos de Ivone Guevara, ¿cómo llegó a su propuesta teológica de el ecofeminismo? ¿Cómo llegó? Entonces, no es que empezó, se sentó un día y por inspiración ahí espiritual empezó a escribir a lo loco y de repente salió el libro de Intuiciones Ecofeministas. No, sino que hubo un método, hubo operaciones cognitivas, afectivas, volitivas y operaciones instrumentales. Y me gustaría que después de esta reacción mía a Eva, me dejen claro a mí de que entienden la diferencia entre las operaciones subjetivas, cognitivas y las operaciones instrumentales. Muy bien. Termino. Entonces, sí, Eva, todo sistema teológico, todo paradigma teológico, paradigma, no hubo opiniones, conlleva un método. Ya, un método. ¿Por qué? Porque todo sistema teológico tuvo que pasar por operacionalizaciones cognitivas, subjetivas e instrumentales para llegar a las conclusiones que se llegó. ¿De acuerdo? Entonces, sí, muy bien. Michael. Buenas noches, disculpen mi casi ausencia, mi silencio casi ausente. Sigo manejando, profe, así que si escucha algo de ruido, me disculpo. La pregunta mía en relación a lo que acaba de manifestar entonces es, cada teología o cada teólogo que hace teología construye su método o hay métodos predeterminados. Si esta pregunta fue respondida antes, me disculpo porque de repente no escucha esa parte, pero me surge esta pregunta a raíz de lo que acaba usted de compartir. Gracias. Sí, o sea, han habido modelos predeterminados, pero que lo predetermina una escuela. Por ejemplo, la escolástica, por decirlo de alguna manera, predetermina entonces ciertas operaciones lógicas e instrumentales para llevar a cabo el ejercicio en teología. Pero eso entendemos que se impone como escuela, como una forma que decide un grupo de intelectuales, una élite, de que así es como se deben de hacer las cosas. Porque fuera de ello no hay salvación, no hay teología. Ya, como por ejemplo, en Europa se decide hacer teología de una manera, desde los símbolos de fe o las doctrinas como tal, desde la tradición teológica. Entonces, cuando en América Latina hacemos teología partiendo de las realidades, de los desafíos, de las preguntas de la realidad, y nosotros entonces tratamos de poner en diálogo esos principios de nuestra fe con el tema de los desafíos de la realidad. Por ejemplo, un elemento dentro de la doctrina cristiana es la doctrina del pecado, ¿no? La amartiología. Pero resulta que la realidad en América Latina ha mostrado, en el tiempo del nacimiento de la teología de la liberación, pero todavía, de que existen estructuras de opresión, de muerte, de exclusión, de empobrecimiento, etc. Entonces nosotros decimos, pero ¿eso es pecado o no es pecado? Entonces terminamos llamándole a que eso son estructuras de pecado. Y entonces hay toda una explicación en torno a esas estructuras de pecado, ¿no? Que se reproducen en la sociedad generando exclusión, muerte y negando el evangelio de Jesucristo, negando la nueva vida anunciada en Jesucristo. Pero entonces viene un europeo y dice, no, eso no es teología sistemática, eso es teología contextual. Ustedes no nos llegan a nosotros.
porque nosotros sí tenemos la tradición y la sistemática de la doctrina. Eso es contextual, una aplicación de lo que es realmente la teología sistemática. Entonces, entonces viene y se dice, entonces hay una pretensión de absolutez, de que ese método y esa forma de hacer teología es la única y fuera de ello, entonces lo demás está por debajo y no es digno de llamarse teología. No. Entonces, no hay, en síntesis, para responder. Lo que hay son pretensiones de absolutizar un método por parte de ciertas élites, pero que exista un solo método predeterminado que garantice que hacer teológico, ejercicio teológico sea verdadero, no. Porque la verdad y lo verdadero en el ejercicio de la teología no está limitado a un método, sino que está relacionado con otros principios, que es diferente eso, ya, contar con otros principios relacionados, digamos, para verificar si tu ejercicio teológico realmente responde a ciertos principios de la fe y una lectura adecuada de la realidad, que por eso es que tenemos las mediaciones instrumentales de las ciencias sociales, filosofía, etcétera, para acercarnos críticamente a la realidad. Entonces, es un poco de lo que le llamamos en teología de la liberación, la mediación socio, que en primer momento, la mediación socioanalítica, ¿no? Entonces, necesitamos esa mediación. William. Sí, profesor. Permítame para bajar la mano. Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que no solamente a nivel de la teología se puede dar esa pretensión de absolutez, sino que lamentablemente es una realidad que vivimos no sé, América Latina, ¿no? O sea, tenemos conocimiento, tenemos ciencia, pero casi siempre la ciencia verdadera es la que viene de Europa o de Occidente, ¿no? Inclusive la medicina. En el tema de la medicina, ¿verdad? Que podríamos decir, ok, la medicina, pero ¿cuántas realidades de nuestros grupos indígenas en Costa Rica y en América Latina ha demostrado que hay ciencia y hay conocimiento en ellos, que se ha negado, pero que se va rescatando? Yo utilizo siempre el tema esto de dar a luz. El sistema médico que se utiliza acá, pues es el que viene de Europa, la mujer en el potro ahí, ¿verdad? Pero que las indígenas tienen un sistema que se ha comprobado que es mucho más favorable para la madre y para el niño, que es acuclillado, pero que la ciencia médica, bueno, ahora va aceptándolo, ¿verdad? Pero con respecto a esa realidad, o una realidad, porque tendríamos que decir que no existe una interpretación absoluta de la realidad, sino una apreciación de la realidad. Aun cuando yo llegue a través de herramientas o de recursos, porque otras personas también lo traen, ¿verdad? Y yo creo que ya se ha dicho muchas veces que no, la teología sistemática europea pues ha tratado de ser absoluta, pero que América Latina ha venido siendo esa irrupción con el pensamiento y al final, si la teología no transforma la realidad, si la teología no cambia las circunstancias de opresión, entonces se queda simplemente en teología del balcón, ¿verdad? No entra al camino. Y yo creo que hay que tomar en cuenta que muchas veces, incluso desde el cristianismo, y aquí voy a tomar esa posición, podríamos pensar que nuestra concepción de Dios, la teología cristiana, es absoluta también. Y entonces obviamos otros conceptos y otras espiritualidades, ¿verdad? Habría que preguntarnos cómo se acercan nuestros grupos indígenas a esa idea de Dios, o solamente nuestro concepto de Dios es el verdadero.
que creo que muchas veces eso ha sido lo que ha pasado en este tema de la evangelización. Estamos llevando a Dios a la gente que no tiene a Dios. Y en realidad lo que estamos haciendo es un colonialismo del concepto de Dios. Y podríamos decir, es teología, ¿verdad? Hacemos teología para tener una idea de Dios y ya construimos una estructura de Dios, un pensamiento de Dios, y esto es lo que existe de Dios. Y quizás tenemos, como teólogos o gente que está en este proceso de hacer teología, preguntarnos cómo piensan otras espiritualidades, la idea de Dios, y si hay un punto de encuentro. Yo me quedo acabo de terminar el curso de espiritualidades indígenas y latinoamericanas, y uno se queda con esta sensación de que de pronto hemos sido desde el cristianismo colonizadores y hemos sido hegemónicos en la idea de Dios con respecto a otras formas de ver lo divino, de ver lo espiritual, de ver la espiritualidad misma, ¿verdad? Evidentemente, pues no podemos decir, ok, aquello, todo es Dios, tampoco así, ¿no? Pero, ¿qué revelación hay de Dios en otras espiritualidades que no son necesariamente cristianas? Sí, en realidad este es la síntesis, porque la lectura es grande, ¿verdad? Sí. Y entonces, por ejemplo, por cada especialización, pues obviamente hay que poner algún concepto. Aquí básicamente fueron la estructura de lo que fue la lectura, ¿verdad? Con respecto al método teológico, bueno, primero la escritora Vélez da algunas ideas acerca del método teológico. Me pareció muy buena estas dos: la capacidad humana de conocer y dar valor a la realidad, siendo la conciencia intencional. O sea, no es algo que surge así como de la nada. Hay una intención, quizás como decía usted también, ¿verdad? ¿Con qué intención nos vamos a proyectar hacia teología? Que por medio de experimentar, entender, juzgar y decidir, que son las cuatro operaciones del método teológico que presenta Vélez, es que vamos a poder entender y conocer esa realidad. Muy bien. Lo otro, que el método teológico funciona, dice, las operaciones básicas de la conciencia humana cuando el teólogo o la teóloga se dedica a la labor teológica, y cada una de las operaciones se relaciona con las otras produciendo resultados acumulativos y progresivos. Entonces, ¿qué entiendo yo en esto? Que no es algo que supera, sino que los resultados me van llevando a tener conocimiento, que va a producir más conocimiento y más conocimiento. Estas especializaciones y estas operaciones no descarta lo que una recibió o lo que una alcanzó, sino que va complementándose. Las cuatro operaciones, como mencioné, es el experimentar, que es el encuentro con la realidad, ese momento donde nos encontramos con el objeto de nuestro estudio, ¿verdad? Entenderlo es comprender el objeto en sí. Juzgar es saber si es verdadero o es falso, y decidir, obviamente, por las valoraciones que tenemos acerca de lo que a las conclusiones que hemos llegado, pues decidir, ok, tomo este camino. La teología tiene dos momentos. Un primer momento, que es el momento como teología mediadora, y en cada momento se aplican las cuatro operaciones en diferentes, no en el mismo orden, en diferentes órdenes, ¿verdad? Esa teología mediadora habla acerca de ese Dios que se revela, hablando de la teología obviamente cristiana o el método teológico, de ese Dios que se revela, y entonces el ser humano comienza a reflexionar. Tendríamos que decir que ese primer momento, pues ya está, tenemos la Biblia. En el caso de la Iglesia Católica, pues tiene la tradición, tenemos las tradiciones apostólicas, y entonces
A partir de eso que ya hay, empezamos en ese primer momento a hacer teología. Las especializaciones que operan en ese primer momento está la investigación, la interpretación, la historia y la dialéctica. Son las 4 primeras especializaciones que se dan dentro de ese primer momento teológico. Y en ese primer momento y en estas 4 especializaciones, pues se da primero la experiencia, el entender, el juzgar y el decidir. El segundo momento teológico es la teología mediada. Ahora, ¿cómo vamos todo eso que hemos recibido del pasado, todo eso que hemos recibido a partir de la herencia cristiana, cómo lo vamos a traer a nuestra realidad, cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Es la actualización, dice Vélez, de la experiencia religiosa a la realidad presente. Yo diría, bueno, yo pensé en una palabra, pensé en hermenéutica. Extraer lo que me dice la tradición, en el caso de los católicos, lo que me dice la historia, lo que me dice a mí la Biblia, las Sagradas Escrituras, que me dice a mi realidad. Y entonces a partir de ahí comienzan a darse los fundamentos. Bueno, los fundamentos leían en esto que no son fundamentos necesariamente de la vida cristiana, sino que se refiere a los fundamentos sobre los cuales se va a tomar la doctrina, la sistemática y las comunicaciones. También se da las operaciones fundamentales, pero empieza con la decisión, no empieza con la experiencia, se decide, ok, vamos a decidir sobre, qué sé yo, sobre una doctrina, vamos a tomar una doctrina. ¿Cómo aplicamos esa doctrina? Hemos decidido sobre una teología ya establecida, ¿verdad? Sobre un pensamiento, sobre la doctrina de la salvación. ¿Cómo traemos esa doctrina a nuestra realidad, a las circunstancias que vivimos? ¿Cómo creamos el sistema para poder transmitir esa doctrina a nuestra comunidad, primero a la iglesia, y eso es parte de la comunicación, primero a la iglesia y después a la sociedad, para producir cambios a nivel de la sociedad? Bueno, así como en carrera, ¿verdad? Porque Muchas gracias. Cada especialización también tiene un montón de elementos a considerar. Pero ahí está eso. ¿Sí? Te agradezco la síntesis, William. Excelente. No ajusto las realidades de la Biblia, ni solo le pregunto a la Biblia desde los desafíos de la realidad, sino que tiro un puente y ese puente puede ser esta propuesta que ustedes han puesto aquí. Todo este método que plantea Olga Vélez, retomado obviamente de Bernard Lonergan, puede ser esto. O puede ser, el puente puede consistir en el modelo teológico, las operaciones, la reflexión y la argumentación teológica a partir de la teología de la liberación. También muy válido. O si estoy en una posición política, social, existencial, comprometido con el feminismo, entonces ese va a ser el puente. O si estoy con la reivindicación teológica, identitaria, territorial, existencial, política de las comunidades negras, entonces de ahí, entonces voy a tomar, digamos, esas mediaciones, esas operaciones, esos instrumentales. Entonces, no es que existe un puente, porque nos derriban un puente, tenemos más otros puentes, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, como plantea el texto y plantea también en la introducción, no es que existe una teología, no existe un método que se imponga, Michael. Existen diferentes métodos, diferentes paradigmas teológicos que nos van a permitir entonces apropiarlos, digamos, vamos a estudiar, a entender, comprender y apropiarlos para que nos sirva en nuestro ejercicio teológico. Como dije, hay tantos,
Pero a veces definimos, o sea, cómo yo elijo, ya la elección de un método y de un modelo teológico implica una elección eclesial, social y política. Porque como ya les expliqué, si yo existencialmente estoy implicado políticamente en un movimiento feminista, entonces a mí yo voy a elegir entre las teólogas feministas y voy a decir cuál enfoque dentro de esos modelos teológicos y esas propuestas de la hermenéutica y la sospecha, ¿no? Por ejemplo, o la crítica quiriarcal, o el tema de la crítica quiriarcal en Elizabeth Schuyler Fiorenza, o la crítica para pervertir, o sea, las perversiones que habla Marcela Althaus Riet, no sé ni cómo se pronuncia ese apellido, ya, por ejemplo, en su texto, Teología Indecente. Ella llama a que hagamos una teología pervertida, ya, las perversiones teológicas, ¿frente qué? Frente a una teología patriarcal, que como ella dice, pues, hiede a sexo masculino. Ya, pues, no sé si ustedes ya han leído ese texto que es paradigmático, ¿no? En la crítica. Entonces, hay que pervertir la teología, pervertirla de esas formas, como la teología sistemática desde el poder, ¿verdad? Entonces, Profesor, obviamente, entonces la elección de un método y la elección de un modelo implica una posición. Hablamos de los lugares de la teología y los lugares teológicos, ¿recuerdan? Entonces, desde donde hacemos teología va a significar entonces la elección de los lugares teológicos, entonces, y también del método teológico, del modelo teológico que responda mejor a la experiencia de compromiso que yo tengo de mi ser eclesial y mi ser social en procesos de reivindicación, de liberación, de búsqueda de construcción de justicia, obviamente sin idealismo ni romanticismo, no, en términos dialécticos totalmente, como lo presenta la Olga Vélez. ¿Recuerdan, no? El momento dialéctico de las contradicciones respecto a las diferentes posiciones en el mundo, comprensiones de los procesos sociales, pero que deben de estar presentes y están presentes, aunque no querramos, en el ejercicio teológico. Nuestros espacios de incidencia son muy pequeños y nuestros grupos a veces son pequeños. Pues ahí vamos a verificar, hablando del tema de la verificación, Gustavo, que no es solo la verificación de las premisas, el instrumento y nuestras conclusiones, a ver si hay coherencia en nuestras proposiciones teológicas. En teología latinoamericana, además de la verificación en términos de la coherencia entre premisas, método y conclusiones, en teología latinoamericana y de liberación y contextuales, la praxis también va a verificar tu teología. A ver si realmente hablamos de justicia, pero practicamos la injusticia en nuestro espacio. Entonces, también entonces, la verificación tiene un momento práctico. O sea, la verificación tiene un momento teórico. Y esa verificación teórica tiene un momento de verificación práctica. El doble giro o el doble momento de la verificación de la teología en el quehacer teológico en América Latina y en las teologías contextuales. Sí, con respecto a lo que decía Eva, que muchas veces la iglesia no toma una postura firme. Yo creo que cuando no existe la no elección, no existe la no elección, o sea, si en medio de las situaciones de opresión, discriminación, la iglesia no se está pronunciando, en realidad ya eligió por el poder. Ya eligió. Sí, exactamente. O sea, el decir, ok, no, es que la iglesia no se está pronunciando, no tiene una posición firme con respecto a esta situación, llámese como se llame, cualquiera que sea, en realidad el silencio ya es una elección en pro del poder, de los que están en el poder, ¿verdad? Y bueno, yo veo el caso de Nicaragua, ¿verdad? La experiencia que usted mismo ha mencionado. Cómo el gobierno ha atacado
bueno, no sé en el caso de las iglesias evangélicas, pero sí hemos visto el ataque hacia la iglesia católica que se ha pronunciado ante las situaciones, ¿verdad? Pero por ahí hay una canción, no recuerdo de qué artista, que decía, es que a veces es más fácil engañarse. Es más fácil no decir nada porque entonces me engaño. Y cuando me engaño, ya no tengo problemas, ¿verdad? Y yo creo que a veces puede ser la posición de la iglesia. Nos autoengañamos. No, como decía usted, oremos. Ese orar para que Dios haga algo, es decir, yo no hice nada. Y eso es una opción contra la transformación y el cambio social, ¿verdad? Entonces, hay que verlo. No existe una posición neutra en las circunstancias y situaciones de opresión. Simplemente que hay que verlo como, ok, no tomé una decisión pública, pero al no tomar una decisión pública, estoy eligiendo en pro de aquellos que siguen manteniéndose en el poder y dominando a las masas, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, las operaciones que plantea Olga Vélez, como repito, de la propuesta del método teológico de Bernard Lonergan, ya hemos hablado. Las funciones son importantes, los momentos son importantes. Básicamente el tema de la investigación en el ejercicio del método teológico se requiere entonces el momento de investigación, ¿no? Como un momento, pero creo que el momento de investigación, obviamente, está precedido claramente al tema de la decisión, la participación, la práctica, la praxis, desde la realidad. Entonces, vamos a partir de que ya tenemos una comprensión digamos, una vinculación, un compromiso con ciertas realidades, ciertos procesos que nos han preocupado. Ahora, esa palabra, esa palabra muy heideggeriana, ¿verdad? Preocupar. Entonces, en ese sentido, de no solo una preocupación como una carga emocional. Claro que las situaciones nos generan una carga emocional que nos preocupa, pero que realmente, desde el punto de vista de el pensar las cosas, nos preocupa, ¿ya? Nos llama a ocuparnos, a estarle dando vuelta a las cosas, pero desde la experiencia, el compromiso. Entonces nos llama entonces a esto y a los momentos que nos dice Olga, que es el tema de la investigación, ¿no? El tema de la interpretación, el tema de lo histórico, lo dialéctico, lo sistemático y lo comunicativo. Porque recuerden los dos elementos fundamentales de este curso: apropiación de un método y desarrollo de habilidades en la argumentación teológica. Recuerden siempre que a eso apuntamos con todo esto que estamos haciendo. Que ustedes se apropien por lo menos de un método bien apropiado y que a partir de la apropiación y el ejercicio del método desarrollen la capacidad de argumentación teológica. ¿Y qué es argumentación teológica? Ahí seguimos conversando en unas próximas transmisiones sobre el asunto. ¿De acuerdo?